Vamos a orar juntos. Dios Padre, que eres santo y misericordioso y que tú nos amas, nosotros que estábamos alejados de ti en medio del pecado, tú tuviste misericordia de nosotros, y el castigo y juicio eterno que deberíamos de haber recibido nosotros, lo recibió Jesús por nosotros. Y esa preciosa sangre que derramó Jesús en la cruz, limpiaste nuestros pecados eternamente, y nos has tomado como hijos tuyos, sin ningún mérito, Señor, y nos has dado la eterna esperanza para poder entrar en el reino de los cielos, Señor. Toda esa gran gracia te lo agradecemos y te lo alabamos, nosotros, Señor, que hemos sido redimidos con tu preciosa sangre. Estamos cada uno reunidos delante de ti, Señor, aprendiendo tu palabra. Debido a la pandemia del coronavirus, no podemos reunirnos y aprender la palabra todos juntos, pero en todos los lugares en los que estén los hermanos escuchando la palabra a través de las plataformas online, Señor, te pedimos de que estés con cada uno de ellos y que les des la gracia y que le hagas entender tu voluntad, Señor, y tu santo significado. Todas las iglesias que están en este país y todas las iglesias que están reunidas en todo el mundo, tú nos salvaste en estos últimos tiempos, Señor, y estás llevando a cabo tu obra a través de nosotros, Señor, te lo agradecemos. En este año pasado hemos pasado dificultades, pero tú has estado con nosotros, Señor, y ahora nos has permitido un nuevo año y un nuevo tiempo, Señor, nos has permitido, para que el resto de nuestras vidas sean confiadas en tus manos, Señor. Nuestra alma, nuestra vida, nuestro cuerpo, todo el tiempo que se nos ha dado, Señor, es todo tuyo, Señor. Por lo que, Señor, te pedimos que nos guíes y que en estos últimos tiempos, para que no malgastemos el tiempo, Señor, te pedimos de que nos des sabiduría. Y también, Señor, te pedimos de que nos des poder para poder discernir las cosas, que nos des valor, Señor, para que podamos vivir dignamente como hijos tuyos, y para que podamos vivir por tu gloria, por tu voluntad y por tu evangelio, Señor. Te pedimos de que nos uses. Para todas estas cosas te pedimos también de que estés con nosotros, Señor. Los hermanos y hermanas que están en medio de la enfermedad, te pedimos de que los sanes lo antes posible, y los hermanos y hermanas que están en debilidades, Señor, te pedimos de que les des a cada uno sus respectivas gracias y que ninguno caiga, Señor. En esta hora la palabra, tu santa voluntad, Señor, y cómo debemos de obrar, Señor, te pedimos de que nos enseñes. Y que a través de esta palabra, Señor, de que tú nos enseñes, podamos vivir el resto de nuestras vidas sabiamente, Señor. Te pedimos de que nos guíes. Toda esta hora lo dejamos en manos del Espíritu Santo. Hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a buscar un momento en la Biblia. San Marcos, capítulo 16. San Marcos, capítulo 16, versículo 15. Versículo 15. Versículo 16, vamos a leer. San Marcos, capítulo 16, versículo 15-16, vamos a leer. Y les dijo: Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado.
Y vamos a buscar otro versículo en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hasta aquí. Tengo que saludaros por este año nuevo. No sé si funcionará en este salón. Tendría que ponerme de rodillas y hacerlo correctamente, por lo que os voy a saludar un momento. Se han saludado todos, se han dado todos el año nuevo, ¿verdad? Que el año nuevo sea saludable y que reciban todos ustedes muchas bendiciones de Dios. Los cristianos conocemos los pasillos que Dios nos ha dado y sabemos también las bendiciones que Dios quiere darnos también, así que será diferente a la gente del mundo, ¿no? No se trata de una bendición de estar saludable y de estar bien, de ganar mucho dinero y de hacerse rico, sino de la gracia y la bendición espiritual que se nos brinda. Jesús dijo: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Él dijo así: si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Nosotros ya hemos recibido tremendas bendiciones, pero sabemos que aún faltan más bendiciones que Dios quiere darnos. Recibir las bendiciones gloriosas del reino de Dios cuando entremos en el cielo. Venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Pero antes de entrar en ese reino, hay bendiciones que el Señor desea darnos mientras vivamos en esta tierra. Conforme nosotros hagamos, entonces, espero sinceramente que este año sea una oportunidad también para que Dios nos dé mayor gracia y nos dé también bendiciones. No sé cuánto tiempo quedará para que nos encontremos con el Señor después de este año pasado y este nuevo año que hemos comenzado. Sabemos que estamos en el fin de los tiempos, pero Él nos enseñará cómo debemos de vivir también en los últimos tiempos a través de este retiro de invierno, el último día del año y el comienzo del nuevo año. A través de las palabras que hemos leído: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y también dijo que me seréis testigos en Jerusalén y hasta lo último de la tierra. Sobre la misión de la evangelización mundial. Bajo este título vamos a dar la palabra de hoy. Todos los años, casi todos los años, ¿no? Nuevo. Siempre hablamos bajo el mismo título, pero no tengo más remedio que hablar de esto, porque cada vez es más importante, cada vez que pasa el año y llega el año nuevo, nos gustaría tener un tiempo para mirar hacia atrás en el año pasado y pensar en lo que Dios quiere que hagamos a través de nosotros en el año nuevo. ¿Cuál es el plan de Dios a través de nosotros que tendrá? Vamos a tener este tiempo para pensarlo. El año pasado, una epidemia llamada coronavirus, se extendió no solo en Corea, sino también por todo el mundo, y todas las personas del mundo todavía están experimentando un desastre en el que ellos no habían pensado.
hay muchas dificultades entre ellas. Tuvimos un año realmente malo porque nuestro deseo desesperado, ¿no?, es que los santos salvos se puedan reunir libremente entre sí, aprender la palabra y predicar el Evangelio. Por lo que ha sido un año que ha dado mucho pena, ¿no? Una pena, ¿no? En el nuevo año esperamos de que Dios detendrá esto rápidamente y nos dará una última oportunidad para predicar el Evangelio. Sin embargo, incluso en medio de tales dificultades, nuestros hermanos y hermanas han trabajado duro y se han ofrecido muchos como voluntarios, han evangelizado y han trabajado duramente. Así que muchas gracias, hermanos y hermanas. Nosotros no podemos terminar de esta manera. Creo que Dios seguramente nos va a dar la última oportunidad. Nosotros tenemos que creer, debemos de ser más valientes en nuestro corazón y prepararnos para la última batalla. Así como los que están batallando están como siempre en fuego, ¿no? Por un tiempo en alto fuego. Pero no ha terminado. Así estamos preparando nosotros para la última guerra y estamos muy desesperados por prepararnos para la última guerra y estar preparados para cualquier tipo de sacrificio que nosotros nos podamos enfrentar. Vamos a buscar un momento en Salmos 107. Salmos 107. Salmos 107, versículo 1. Al 3, voy a leer yo. Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Jehová, los que ha redimido del poder del enemigo y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Estas palabras fueron escritas hace unos 3000 años, pero son las palabras más apropiadas para nosotros los salvos. ¿Qué quiere decir? Díganlo los redimidos de Jehová. ¿Qué significa esto? Los que ha redimido del poder del enemigo. Nos redimió del poder de Satanás y los ha congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur. Desafortunadamente, en el pasado, durante nuestro retiro de invierno, nos reunimos tanto como fue posible en todo el país y nos reunimos en todo el mundo para orar juntos, para aprender la palabra juntos y tener un tiempo para comprometernos, pero desafortunadamente este año no ha podido ser el caso, pero nuestros corazones están unidos como si fuesen uno. Donde quiera que estamos unidos como uno en el Señor porque tenemos la misma fe, la misma esperanza, la misma vida, el mismo amor y el mismo propósito de vida. Por eso, y no solamente por la nación, como está escrito en San Juan 11:52, Cristo dijo, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Hay palabras así. Él nos redimió y nos unió mediante la muerte de Jesucristo en la cruz.
El que nos salvó es Dios. Y el que nos reunió desde el este, oeste, norte y sur y cada región, también es Dios. Él nos salvó, nos apartó del mundo, nos hizo hijo de Dios y nos unió en Cristo. En San Juan 10:16, Jesús no solo a los judíos, sino que también salvará a los gentiles, ¿no? Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. De modo que las personas que fueron salvas tienen un Padre celestial, uno en el único Señor que nos salvó y uno solo. Esto es una palabra realmente valiosa y Dios nos ha hecho de esa manera. Nosotros conocemos la ONU, ¿verdad? La Organización de Naciones Unidas para la paz y la prosperidad mundial. Todas las naciones, están las naciones fuertes unidas, ¿no? En el que se reúnen para discutir, para hacer planes. Esa es la ONU. Esas cosas, son para las cosas del mundo, pero nosotros, los santos salvos, el Señor nos reunió para conocer cuál es la santa voluntad de Dios, para discutir y para planificar, ¿no? Para la realización de cada vez más el reino de Dios. Para que Dios, Él nos salvó y nos convirtió en su pueblo, ¿no? Para que fuésemos uno en Cristo. Y no solo esto, para lograr la obra de Dios a través de nosotros, para que salvemos más almas a través de nosotros. Nosotros estamos reunidos para realizar la obra de salvar más almas, para predicar el Evangelio de la gracia de Dios y para proclamar la paz de Dios a aquellos que son enemigos de Dios a través del pecado. Cuando las personas se juntan, realmente no significan nada porque pasan un rato divertido, se reúnen para sí mismo y luego se separan, no tiene sentido. Las naciones fuertes de cada país se reúnen para hablar sobre la paz y la prosperidad mundial. Nosotros nos reunimos sin ningún tipo de comparación con lo que acabo de decir desde el punto de vista de Dios. Nosotros nos reunimos en este momento para realizar la obra eterna de Dios, que no tiene nada que ver. Nosotros estamos reunidos para saber cuál es la voluntad de Dios, para el santo plan y propósito de Dios a través de nosotros, para tomar una decisión en nuestro corazón y en nuestras mentes y para lograr esa gran obra. Sabemos que nuestra misión mundial es el mandato severo que el Señor nos ha dejado a nosotros y la misión más grande en la tierra para los cristianos. Esto es lo que dijo Jesús cuando murió en la cruz, se mostró durante 40 días y ascendió al cielo en el último monte de los olivos. Id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Este es el mandato estricto del Señor a todos los cristianos. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la palabra de que van a ser testigos del Señor.
Convertirse en el testigo del Señor por el poder del Espíritu Santo significa que si eres capturado por el poder del Espíritu Santo, el Espíritu Santo llevará a cabo su obra a través de nosotros. Es lo mismo en San Mateo 28, 18 al 20, ¿no? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esto es lo que dijo el Señor por última vez. Lo más importante son las últimas palabras que se dicen, ¿no?, antes de una separación, ¿verdad? Vayan por todo el Evangelio y prediquen el Evangelio a todos los pueblos y seréis mis testigos hasta todos los confines de la tierra. Hagan discípulos en todas las naciones. Y ahora cuando predicamos el Evangelio a todo el mundo y reciban la salvación, ¿no?, y recibamos también nosotros, ¿no?, que hemos recibido, nos convertimos en discípulos de Cristo. Cuando vino el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, 3.000 personas fueron salvas, ¿no?, y se añadieron aquel día como 3.000 personas. Y el número de los varones era como 5.000. Está escrito así, ¿verdad? Cuando somos salvos, somos discípulos de Cristo, todos. Es por eso que no solo hemos sido bautizados en el nombre del Señor, sino enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Nosotros predicamos el Evangelio para salvar a esos pecadores que están en camino de la destrucción, para convertirlos en discípulos de Cristo. Y es lo que debemos de hacer ahora, ¿no? Las cosas que el Señor nos ordenó guardar, ¿no? Los cristianos no debemos de olvidar en ningún momento esta gran misión. Como la palabra del primer día, anhelad al Señor que vendrá pronto. El Señor dijo, he aquí yo vengo pronto, ¿no?, en nuestros días. Y no acaba en nuestros días, como está escrito en el libro de Apocalipsis. Amén, sí ven, Señor Jesús. Ahora bien, es cierto que estamos viviendo los últimos días, justo antes de que venga el Señor. Entonces, ¿cuál sería el corazón de la persona que espera al Señor? Va a estar esperando sin preparar nada. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. La persona salva se va a encontrar con el Señor. Y la pregunta, ¿no?, es ¿cómo vas a encontrarte con el Señor cuando el Señor venga? Él nos dará la gloria de Dios, pero nosotros no debemos de estar avergonzados frente a esa gloria. Procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, como está escrito en 2 de Pedro 3. Por lo tanto, debemos discernir cuál es la voluntad del Señor en estos últimos días, y no debemos defraudar las expectativas del Señor con la más preciosa de nuestras últimas oportunidades que el Señor nos ha dejado a nosotros. Y en San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito. Dios primero ofreció a su Hijo unigénito como una ofrenda por el pecado para salvarnos, para que todo aquel que crea no perezca, mas tenga vida eterna. En esa gracia nosotros primero fuimos salvos. Si vemos en Romanos 8:32, el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Está escrito así. No escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros a través de la cruz.
Qué gran sorprendente palabra es. ¿Puede un hombre de autoridad, aún en este mundo, un hombre de gran riqueza, dar a su Hijo unigénito a morir para salvar a un miserable pecador? Sería una gracia inimaginable, ¿no? El Dios eterno y santo, todopoderoso, que creó todas las cosas en este universo, entregó a su Hijo unigénito a la muerte en la cruz para salvarnos a los pecadores, que ni siquiera nosotros podíamos deshacernos de los pecadores, del pecado, perdón. Es algo que nosotros ni siquiera podemos imaginar o comprender, pero es cierto. ¿Cómo podemos medir y comprender todo lo que Dios está haciendo? Esto es cierto, es una verdad obvia. Sigamos en 1 Juan 4, 9, 10. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Y sigue apareciendo la palabra de amor. El amor del Señor, el amor de Dios apareció así. Dio a su Hijo por nosotros para salvarnos a través de la muerte de su Hijo unigénito, para que nosotros tengamos la vida eterna. Los pecadores, ¿no? Nosotros que antes estábamos alejados de Dios, éramos enemigos de Dios, Él nos amó primero. Dio a su Hijo como una ofrenda. Nosotros, porque éramos enemigos de Dios a través del pecado, debido al pecado, si vemos en San Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja, yo trabajo, Dios hasta ahora está trabajando para salvar a los pecadores en la historia de la humanidad. Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. ¿Qué es la obra que hace Dios para salvar a los muertos del pecado y en transgresión? Como no puede salvarlo así sin más, tiene que pagar por esos pecados. Y por esa razón, el Hijo del Señor vino a este mundo para salvarnos. Y pagó todos esos pecados. Si vemos en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Palabra fiel significa que es una palabra sincera y verdadera. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Jesús vino a salvar a los pecadores y en 1 Timoteo 2:6 se dio a sí mismo en rescate por todos. Para salvar a todo el mundo. Se dio a sí mismo en rescate por todos, significa una persona que pide dinero prestado y no puede devolverlo, es vendido, ¿verdad? Como esclavo, al igual como dice la palabra, y el que toma prestado es siervo del que presta. Al pecar te conviertes en esclavo del pecado, y como esclavo de Satanás, eres arrastrado al infierno. Y cuando eres esclavo, y estás encadenado, y estás arrastrado, tienes que pagar el precio para sacarlo. Y debido a que la paga del pecado es muerte, la redención, ¿no? Es como el dinero que el Señor viene a rescatarte, ¿no? Por todos, para pagar por el pecado, porque una persona inocente murió en su lugar, y dio la vida de Jesús y la sangre como rescate para nosotros. Así que el mismo Jesús incluso murió como rescate por nosotros y como ofrenda por el pecado. Quiere decir que Dios envió a su Hijo a esta tierra como un misionero. También hay muchos misioneros de nuestra iglesia y en el extranjero. Y los padres de estos misioneros, cuando envía a su Hijo como misionero a un país lejano,
incluso a un país difícil y pobre, cuando lo envía. Yo escuché anteayer lo mismo. Puede que nunca vuelva a ver a mi hijo. Puede ser que nunca vuelva a ver a mi hijo otra vez. Pero los padres dicen que realmente que no se vaya, pero los padres cristianos realmente salvos. Sí, has nacido a través de mí y yo te he criado, pero no eres mi hijo, eres hijo de Dios, eres siervo de Dios. Si el Señor te envía como obrero del Señor, ¿cómo yo puedo detenerte? Vete. Trabaja duro. Haz tu mejor esfuerzo y salva muchas almas. Aunque tengas que morir, a mí me complace. Dios no escatimó a su Hijo unigénito. Nosotros, ¿cómo podemos escatimar? Nosotros mismos. El Señor entregó a su Hijo unigénito hasta la muerte para salvar a un pecador como nosotros, para predicar esta gran verdad, ¿no? Como dijo el apóstol Pablo, que no escatimaba nada su vida para predicar el Evangelio con ese corazón. Incluso si vamos como misioneros o no, tenemos que dar por sentado de que tenemos que vivir con ese tipo de corazón para el Señor. Dios envió a su Hijo unigénito como misionero a esta tierra pecadora. Cuando vino Jesús al mundo para salvar a los pecadores, cuánto sufrimiento, cuánto sudor, cuántas lágrimas. Y finalmente derramó toda su sangre. Derramar su sangre es derramar su vida. Y Él logró la obra de la salvación para salvarnos. Si vemos en Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz, para hacer bajar la mano de Dios y levantar la mano de los pecadores, para traer la paz a los que eran enemigos de Dios, para que puedan estrechar la mano de paz ahora en la cruz de Jesús. Y Él lo hizo, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y Él es la apropiación por nuestros pecados. Es la misma palabra, ¿no? La apropiación, reconciliación, paz. Porque se convirtió en una ofrenda de paz, no solo por nuestros pecados, sino por todos los pecados del mundo. Y como Él ha perdonado todos los pecados del mundo, nosotros debemos de gritar el Evangelio de la paz, el Evangelio de la apropiación de los pecados del Señor a todo el mundo. Tenemos que predicarlo a todo el mundo. Si vemos en Hechos 10:36, anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es el Evangelio, ¿no? Anunciando el Evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Es el Evangelio de la paz con Dios a través de Jesucristo en una guerra despiadada, ¿no? Cuando hay una guerra despiadada, ¿no? Entonces, ¿cuándo terminará esta guerra? Y de repente, si la guerra termina, esta guerra despiadada termina y viene la paz, no habrá mejores noticias que esta, pero la noticia más sorprendente es que Dios y aquellos que eran enemigos de Dios, aquellos que iban a ser destruidos por la ira y el juicio de Dios por sus pecados, ha llegado la paz con Dios. Y predicar el Evangelio de la paz, tenemos que hacerlo nosotros. Y en San Juan 20:21, Jesús resucitado se apareció ante sus discípulos y dijo: como me envió el Padre, así también yo os envío. Jesús, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y la voluntad del Padre su voluntad era morir en la cruz derramando su sangre y para redimir los pecados de los pecadores. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él obedeció hasta la muerte por la voluntad del Padre.
Jesús murió en la cruz y resucitó para cumplir la voluntad de Dios. Y para aquellos que son salvos, el Señor dice, como me envió el Padre, así también yo os envío. Esto es una solicitud para todos los salvos, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiereis los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Cuando venga el Espíritu Santo, el hecho de que morí en la cruz y derramé toda la sangre para perdonar todos tus pecados, todo esto tenéis que predicarlo. Sed testigos, ¿no? Y a quienes remitiereis los pecados les son remitidos. En el catolicismo dice, he perdonado tus pecados y se perdonan los pecados. Cuando el Papa tiene la autoridad y el sacerdote actúa bajo el nombre, ¿no? Y dice, he perdonado tus pecados. Y entonces, no significa esto. Significa que si predicas, lo que se ha cumplido en la cruz, ¿no? Entonces, tienes que hacerlo, pero si no lo haces, entonces se le va a retener los pecados. Si vemos en Romanos 10, 14, 15, ¿cómo pues invocarán a aquel el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? La persona que no predica esto, nadie será salvo, a menos que la persona salva cierre la boca. Si cierra la boca, las personas salvas, nadie puede recibir salvación. Y esto es verdad. ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Entonces, ¿quiénes son? ¿Quiénes son los que son enviados? Los que tienen que ir a predicar la palabra, ¿no? ¿Y cómo irán sin haberle quien les predique? Muchas personas que dicen ser siervo de Cristo llevan la Biblia y predican con la Biblia, pero viéndolos, falta el punto más importante, que carece del poder del Evangelio para predicarle y salvar a la gente. ¿Por qué? En realidad, no lleva. En realidad no puede culparlo, pero porque no fue enviado realmente. Dios envía así sin más a alguien, a aquellos que ciertamente han sido salvos. Aquellos que no solo se dan cuenta de la verdad que puede transmitir la palabra, sino que han recibido el poder del Espíritu Santo. El Señor los ha enviado. Yo estuve predicando en Yosu hace bastante tiempo y conocí a un predicador general de una iglesia, y así orgullosamente él se acercó a mí y me dijo, pastor, se me ha dado el don de construir una iglesia a aquellas personas que aún no tienen un edificio para reunirse. Y me lo dijo así con esa confianza, y entonces yo le pregunté, ¿usted ha recibido la salvación? Me dijo, no. ¿Usted ha nacido de nuevo? Hoy no lo sé. Era honesto. Entonces, ni siquiera has recibido la salvación. ¿Qué don, qué dices? ¿Quién te envía? Eso es simplemente heroísmo, eso es su coraje propio. Y hay bastantes personas así y no se pueden evitar. ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo puede predicar el Evangelio si no ha sido enviado? Si vemos en Jeremías capítulo 23, no envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían, yo no les hablé, mas ellos profetizaban. Dios no los envió, pero actuaban como si fuesen enviados. Es decir, esto no tiene nada de sentido. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Como dice el Señor. Ahora nosotros, para predicar,
nosotros somos misioneros para transmitir los hechos que el Señor ha logrado. ¿Qué tipo de familia hay que enviar a un país lejano y para que eso sea un misionero? Como el himnario dice, de que no puedo ir muy lejos y salvar a las personas, pero hay muchos pecadores que salvar que caminan por mi casa, ¿verdad? Nosotros hemos asumido esa gran misión de todos modos. Debido a nuestro pecado no teníamos más remedio que convertirnos en enemigos de Dios y ser juzgados por la ira, pero el Señor murió e hizo la paz. ¡La paz! Eso hay que transmitir. Entonces, en Salmos 118, 17, no moriré sino que viviré y contaré las obras de Jehová. La persona salva debe vivir un poco más sin morir. A veces yo digo, hola, vive mucho, sea sano, ¿no? Entonces, es muy divertido. Es divertido vivir mucho tiempo. No significa que tienes que comer bien y vivir bien, ¿no? Sino que para predicar el Evangelio que debes de vivir sin morir rápidamente. Y como tienes un propósito para vivir, debes de cumplir ese propósito. ¿Y cómo puedo vivir un poco más y difundir el Evangelio, incluso si tienes que morir? Para el Señor, aunque yo viva, aunque muera por el Señor, viva o muera, yo soy del Señor. No sois vuestros. Mi vida, mi salud, el tiempo que se me ha dado. ¿Cómo puedo comer para vivir bien? ¿Qué clase de gloria habrá para mí este mundo? Por esa razón el Señor no nos ha dejado en esta tierra. Miren la vida de Jesús, miren la vida de Pablo, miren la vida de Pedro, miren la vida de todos los obreros del Señor. ¿Vivieron para sí mismos y murieron para sí mismos? No. Vivieron para el Señor todo el tiempo. Vivieron para el Evangelio del Señor e incluso murieron por el Evangelio del Señor. ¿Por qué? Vivamos o muramos, somos del Señor. Aquellos que pueden vivir para el Señor tienen esa calificación para morir por el Señor. Y aquellos que están dispuestos a morir por el Señor pueden vivir por el Señor. La vida cristiana, la vida en fe, no es algo que sea conveniente para una persona misma y llegan los domingos y simplemente te vistes pulcramente y vas al salón de la iglesia a cantar himnos, a orar, a saludar, a aprender la palabra. Eso incluso las personas que no han recibido la salvación, incluso las personas religiosas, los hace mejor. Eso no es una vida en fe. La vida en fe es un tesoro. Desde el momento en el que nació el Señor nació para morir en la cruz. En el momento en el que las personas nacen en el mundo, viven durante varias décadas y luego viven para entrar en la tumba. ¿Y nosotros qué somos? El tiempo restante desde el momento de que recibimos la salvación, el resto de nuestras vidas, es solo para el Señor. Hay que vivir para el Señor, incluso hay que morir por el Señor. ¿Cuál genial es esto? Nosotros vivimos en un mundo vano y nuestras vidas nunca pueden ser en vano. Si vemos en San Juan 12:24, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Al igual que dijo así el Señor, Jesús es el unigénito Hijo de Dios, el grano que cayó al suelo, el unigénito que murió para que muchos hijos naciesen, ¿no?
Entonces, antes de que Jesús muriese, Él fue el unigénito, pero después de su resurrección ya no es unigénito, sino que fue el primogénito de muchos, ¿verdad? De muchos ya hermanos, ¿no? Y entonces, Él cuando venga, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, ¿no? Como está escrito en Hebreos 1:6, cuando el Señor regrese, ¿verdad? Él vino como el unigénito, pero Jesús resucitado les dijo a las mujeres que vinieron a la tumba: mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Ahora vosotros sois mis hermanos, sois hermanos, ¿no? Y Él se convirtió en el primogénito de muchos hermanos. Un grano murió y dio luz a muchos frutos, el Hijo de Dios. Ahora, cuando nosotros que somos salvos, si morimos, como otro grano de trigo, algunas personas dicen que se pudre, ¿no? Si un grano de trigo se pudre, ¿no? Lo está diciendo incorrectamente. Si se pudre, no es así. La vida no se pudre, la piel se despega y se rompe. Pero su vida es 30, 60 y 100 veces más fructífera. Si la persona salva es egoísta, es individualista y no le gusta sacrificarse, ¿cómo otras personas van a recibir la salvación? Así como Jesús murió como un grano de trigo que bajó del cielo y produjo mucho fruto, nosotros somos esos granos de trigo para salvar a otras almas. Si no tiene vida, no merece morir. Si ya está muerto, ¿por qué muere otra vez, no? La vida de Jesús se manifiesta a través de otras personas cuando son entregadas a muerte por causa de Jesús, ¿verdad? De manera que la muerte actúa en nosotros y en nosotros y en vosotros la vida. Entonces, tenemos que obrar para salvar a muchas vidas. Piensen en las palabras de Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Esta palabra, piensen, porque no me avergüenzo del Evangelio. Algunas personas se avergüenzan de predicar. Algunas ni siquiera pueden decir de que creen en Jesús. Y algunas personas no enrollan sus Biblias en periódicos y les preguntan, oye, ¿a dónde vas? Y dice, oh, voy allí, ¿no? Como que le da vergüenza ir a la iglesia. Yo creo que ahora no hay gente así, pero antes sí. Yo cuando viajo dentro del avión o dentro de un tren, cuando veo a algunas personas que están leyendo la Biblia con la Biblia así abierta, no sé su interior, pero realmente me parece genial, ¿verdad? ¿Qué literatura famosa completa en el mundo es genial para leer? La palabra de Dios, la palabra dada por Dios. Qué asombroso sería leerla, aprenderla y predicarla. Este evangelio es el poder de Dios que salva a todos los que creen en él. Es el poder de Dios. Tiene el poder de salvar a los pecadores que irán al infierno para convertirse en el pueblo de Dios. La vida obra para dar y para crear otra vida. Las plantas, los animales, la vida producen otra vida. Las semillas que caen y mueren y produciendo mucha vida, ¿verdad? Hay mucho que aprender cuando miramos el reino animal. Los animales también mueren para dar a luz y criar. A sus hijos mueren las madres. Yo fui a Vancouver hace mucho tiempo para evangelizar y fui a un lugar donde brotaban los salmones, así que me acerqué. Habían grandes salmones que realmente, ¿no? Grandes, que se mueven por el océano Pacífico y llegan hasta donde nacieron en unos 4 años, ¿verdad? Y subiendo.
Yo estaba subiendo con otro pastor, incluso bajando, y lo ves, ¿no? Es grande. Es grande. Pero sin embargo, algunos salmones, cuán fuerte eran, que aunque hubiese una cascada, ellos aún así subían. Y entonces cuando caían otra vez se levantaban y otra vez subían. Y yo viendo esto dije, madre mía. Y entonces luego hay un lugar allí, ¿no? En el que nacieron, ¿no? Después de pasar la cascada, ¿no? Después de sufrir tanto, sufren allí, ¿no? Y luego llegan al lugar en donde nacen y le dan huevos, ¿no? El macho y la hembra, ¿no? La hembra pone los huevos, el macho los fecunda y luego todos mueren y dan luz a sus crías. Entonces este huevo eclosiona nuevamente y se convierte como... Ni siquiera sabe cómo nació, ¿verdad? Y ya cuando es grande, baja al mar otra vez. Entre 100... aunque suba uno, es algo genial realmente. Y lo hacen así otra vez de nuevo. Si esto se lo dices a una persona que lo haga, ¿lo haría? Los animales ni siquiera, nadie le manda que haga eso. Bueno, realmente sí, es Dios el que lo hace, ¿no? Dios dice, haz así. Y por eso ponen los huevos y mueren. Yo ayer o antes de ayer vi El reino de animal. Cuando tengo tiempo a veces veo. Resulta que una tortuga marina llega al lugar donde nació, cava la arena, pone huevos y unos 1000, más o menos, y los cubre todos los huevos, ¿no? Y allí se calientan, ¿verdad? Y cuando el huevo llega a unos 37 grados centígrados, entonces, así es decir, necesita una temperatura para que vaya creciendo y luego, de esa manera luego ya eclosiona, ¿no? Y entonces, cuando eclosionan, las crías de las tortugas buscan el mar, van otra vez al mar, y entre ellas unas 1000 tortugas, a lo mejor llega una, dice, a hacer lo mismo que ha hecho su madre. También hay el pez espina, ¿no? El pez de espina también pone los huevos y cuando eclosiona sus crías y cuando entonces muere y entonces las crías se comen a su madre, ¿no? Sin saber, no saben ni siquiera que es su madre, ¿no? Entonces comen de la carne de su madre para crecer. Y los pulpos también, la hembra pone los huevos, ¿verdad? Y luchan desesperadamente y ahuyentan a los enemigos que vienen, ¿no? Y este pulpo no come en ningún momento, ni duerme la madre pulpo, ¿no? Para proteger a sus crías. Pelea con todo tipo de criatura que quiera quitar a sus crías. Y en el momento en el que ya nacen las crías, esta madre pulpo muere también. Y entonces las crías van y comen a su madre para que puedan crecer. ¿Cómo ven esto? Y los pingüinos también. En ese frío invierno tienen esos huevos, ¿no? Entonces, porque si los huevos los dejan en la nieve, se hielan y se mueren, entonces lo tienen debajo suya, ¿verdad? Entre sus patitas, ¿verdad? Cubriéndola, ¿no? Los pingüinos se quedan así, ¿no? Otros pingüinos van hacia el mar. ¿Para qué? Para buscar la comida, para darse a los crías, ¿no? Así, durante el frío invierno, mediante lágrimas y sacrificios. Incluso si da luz, ¿no? Si lo dejas así sin más, se muere de frío, entonces lo dejas dentro del vientre de la madre, ¿no? Lo cubre.
incluso los animales, hermanos, se sacrifican su vida para nutrir esa vida por ese hijo. Y nosotros, los cristianos, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos que salvar a otra alma. Tenemos que hacer nacer otra alma nueva en el Señor. Y eso no es natural para nosotros. Ese es el corazón que Dios nos ha dado a nosotros. Entonces, de lo contrario, estaríamos violando la ley de la vida. Por eso, no debemos olvidar que los cristianos son indiferentes a la obra de salvar a otras almas con un corazón egoísta, descuidan la evangelización, y que muchas almas que puedan salvarse se puedan perder y perecer. Nunca olviden. La misión mundial es expandir el reino de Dios. En San Mateo 6:10, venga tu reino. Viene el reino de Dios. ¿Dónde? El reino de Dios debe hacerse dentro de ti, lo dijo así. El reino de Dios invisible está dentro de la persona salva, ¿no? Si vemos en 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y si eres salvo, el reino de Dios debe tener territorio y gente. La soberanía sería Dios. El territorio es el cielo nuevo y la nueva tierra. Y lo que hay ahora en la tierra es la preparación del pueblo. ¿De qué sirve un país, una nación sin gente? Mas buscad primeramente su reino y su justicia. Mas buscad primeramente su reino. Observando a los israelitas luchar, ¿no? Sin salvar sus vidas para encontrar, sin escatimar sus vidas para regresar a esa tierra. Cuando otras naciones lo pisotearon durante aproximadamente 2000 años para buscar ese territorio, el territorio de Canaán, ¿no? Que fue tomado. ¿No han visto que han luchado y al final han encontrado? Incluso cuando los israelitas salieron de Egipto y entraron a la tierra de Canaán, a la tierra que Dios le prometió a Abraham, ¿no? Ellos pelearon. El Hijo unigénito de Dios murió y hace morir a los que predican el Evangelio para predicar ese reino de Dios que había sido quitado, ¿no? Es una guerra a esas personas, ¿verdad? En la guerra, incluso cuando los cadáveres se amontonaban como un montón, en la última guerra, ¿no? Durante la guerra civil, ¿no? De Corea, aún así, viendo ese montón de cadáveres, ¿no? Que los incineraban, ¿no? Aún así peleaban, ¿no? Es asombroso. Nosotros luchamos para conquistar el territorio de Dios que Satanás ha quitado a esas personas. No hay alto fuego en esta guerra. La paz de nuestro país se mantiene ahora y el mundo entero es como es ahora. Y el mundo entero se está preparando para la guerra final. Pero sabemos que la última guerra, que es la Tercera Guerra Mundial, no va a ser una guerra en la que quien gana o pierda, sino que quien muere. Pero se está siendo detenido. ¿Por qué? Para predicar el Evangelio. Digamos que incluso hoy ha estallado la guerra. La guerra, ¿no? La guerra tiene enemigos, ¿no? Tú no sales
a luchar por la paz, por la vida de tus países y de tu pueblo? Si estallase una guerra, toda la nación entraría en guerra. ¿Dónde tienes tiempo para reconstruir tu vida? ¿No? ¿Dónde tiempo para discutir si eres bueno o que es bueno el otro? Hay que ir a pelear. Así como luchan por la supervivencia de la nación, por la vida, por la paz, nosotros estamos en guerra contra el diablo para entregar la paz de Dios, para salvar a esas criaturas y esas vidas que han sido creadas y preciadas por Dios, que van a ser destruidas. Cuando se trata de la guerra, ¿luchas solo contra los soldados que salen de la línea de frente? No, toda la gente se moviliza para esa guerra. Hay gente que lucha en el frente, ¿no? Hay gente que lucha en primera línea y luego hay unidades que te apoyan desde la retaguardia para que puedas ganar la guerra. Los soldados que salen al frente y luchan están listos para morir, pero si detrás están haciendo el tonto, entonces, ¿cuánto va a durar esa guerra? Termina en un momento, todos mueren. Ahora, es una guerra. Los soldados luchando en la línea del frente y aquellos soldados que están en la retaguardia apoyándolos. Nosotros estamos en esta última guerra. Si vemos en San Mateo 11:12, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Y los violentos lo arrebatan. Cuando salvas a cada persona, le quitas ese alma al diablo, se la quitas al diablo. Y así llega al territorio de Dios. El diablo trabaja duramente para que no le quiten las almas. El diablo ya sabe que va a ir al infierno, pero es injusto para él irse al infierno solos. Por eso quiere atraer a toda la mayoría de gente. Y está haciendo su último intento de llevarse a todo el mundo al infierno. La gente que no cree es engañada por todas las cosas vanas del mundo. Y a los que creen en Dios los engañan con mentiras. No hace que los corazones de las personas sean cada vez más difíciles para que eviten, ¿no? Para que no puedan recibir la salvación. Si vemos en Lucas 8:12. Y aquella persona que viene en la palabra, ¿no? Que viene en la palabra y no la entiende, entonces el diablo viene y toma esa palabra de su corazón y se la quita, ¿no? Escuchar la palabra, lo ha escuchado, está en su cabeza girando, aún no ha recibido la salvación, pero el diablo, para evitar que reciba la salvación, va y se lo lleva. Y si vemos en 2 Corintios 4:4, los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Es decir, el diablo, hace cegar el entendimiento, ¿no? Como si Corea del Norte perturbara la predicación al perturbar la difusión de este mundo libre para evitar que escuche la transmisión, confunde los corazones de los incrédulos e impide que resplandezca la brillantez de este Evangelio de Cristo. Para no darse cuenta del Evangelio, el diablo se vuelve muy inicuo en los últimos tiempos. En Apocalipsis 12:12. Sé que el tiempo para el diablo se vaya al infierno está cerca, ¿no? Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Por eso, él está haciendo lo último posible también. Así, cada vez nos acercamos al tiempo final, es más difícil evangelizar. De muchas maneras. Es porque como el diablo es malvado y está en contra de todo, pero lo que no debemos de temer es que Dios está con nosotros. Él lucha por nosotros.
No importa cuán fuerte sea el diablo. El diablo debe haber crucificó a Jesús y a eso lo debió llamar victoria para él, ¿no? Pero en Génesis 3, porque la cabeza, ¿no?, de la serpiente será pisada por el calcañar de la descendiente de una mujer, y la descendiente de mujer es Jesús, ¿verdad? Jesús rompió la cabeza de la serpiente con el calcañar. ¿Y quién ganó? Jesús dijo en la cruz: consumado es. Y la cabeza de la serpiente está rota. Yo una vez subí a la montaña desde el lugar de retiro, ¿no? Y apareció una serpiente en el camino. Entonces cogí una piedra y le rompí la cabeza. Y yo viendo esto, es como si fuese el diablo, ¿no? Pero no hay nada que temer, porque la victoria ya está decidida. La victoria es nuestra. Ahora, nosotros no tenemos nada más que temer. El apóstol Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Me está guardada la corona de justicia. No he escatimado nada mi vida para predicar, aunque sea un poco más, el Evangelio. Y de esa manera, el apóstol Pablo testificó así, ¿verdad? Yo he pensado, el apóstol Pablo en ese momento estaba sano, ¿verdad? Y se lo tuvo que llevar Dios tan rápido. Si le hubiera darle un poco más de oportunidad, ¿verdad? Esa oportunidad para evangelizar incluso a otros países, ¿no? A otros lugares para evangelizar. Pero todos los obreros del Señor murieron maravillosamente. Pedro fue crucificado boca abajo y murió. Y Tomás fue atravesado por una lanza. Muchos fueron quemados hasta morir, aserrados hasta morir. De todos modos, en todo tipo de formas crueles. ¿Por qué Dios hizo tales sacrificios? ¿Por qué permitió? Porque para que sigan el camino de la cruz. Porque cuando nosotros veamos estas cosas, nosotros también valientemente, el apóstol Pablo, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Mientras Pablo sufría, el resto de la gente se volvió más valiente para testificar el Evangelio. En la guerra civil coreana, cuando vi a que disparaban, cuando disparaban a la gente, ¿no?, a los compañeros, y se derrumbaban, aún así eran más valientes, ¿no?, cruzando el cuerpo de los compañeros y seguir adelante y adelante. Si te caes, te levantes otra vez, ¿no? Cuando yo leí un libro, que un esposo, ¿no?, fue martirizado mientras estaba predicando el Evangelio. La esposa, que se oponía tanto por evangelizar, tomó la Biblia de su esposo y volvió a salir como una misionera. Y murió. Está escrito así: murió como su marido. Existen tales registros así. Con ese coraje de seguir la cruz del Señor. Pregúntese a cuáles de los obreros del Señor ha resucitado y muerto mientras vivía según su propia conveniencia. Todos vivimos maravillosamente, incluso morimos por el Evangelio. Todos murieron. ¿Por qué nosotros no podemos? Sí podemos. En 2 Corintios 6, 1 y 2, el apóstol Pablo: como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. En tiempo aceptable te he oído, en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. La época de la cosecha acaba de terminar y ahora viene una ventisca, se acerca el día de angustia. Nosotros estamos en el fin de los tiempos. Antes de que venga la ira y el juicio de Dios, el periodo de larga paciencia por Dios ya está terminando.
en estos últimos días. Debemos ir a todos los lugares donde Dios ha dejado abierta la puerta del Evangelio y predicar el Evangelio de la gracia de Dios. No podemos esfumar nuestro tiempo así sin más. Tenemos que salir cada vez más audazmente. Nosotros, desde el retiro de invierno de 2007, dijimos que vamos a centrarnos a partir de ahora la evangelización, la misión de la evangelización mundial. Ya han pasado 14 años. ¿Y ahora qué ha pasado? ¿Cómo estamos? Ahora hay 780 iglesias en el extranjero, en 77 países de todo el mundo. Así, calculado todo. En el futuro, Dios no sabemos qué oportunidad nos dará, ¿no? Sin saber, pero nos dará la oportunidad. Hay más trabajo por hacer en el futuro del que hemos hecho hasta ahora. Hemos estado trabajando duramente mientras tanto. Incluso el año pasado han habido varias cosas difíciles debido a la epidemia del coronavirus. Pero yo estoy muy agradecido de que mis hermanos y hermanas no se hayan retrocedido e incluso en medio cooperaron para las misiones mundiales y han evangelizado con entusiasmo. Y han hecho grandes sacrificios, han ofrendado mucho también. Y a través también de esta pandemia han recibido la salvación muchas almas. Dios está obrando entre nosotros. Nosotros no podemos retrocedernos. Además, no saben cuánto han trabajado también las iglesias que están en el extranjero. Y Dios estará también muy feliz por todas esas iglesias que hay en el extranjero. Y debido a esta epidemia del coronavirus, que entra en países difíciles, donde la vida es muy difícil, a esos hermanos y hermanas para ayudarles, que están pidiendo por favor donaciones para poder ayudar, ¿no? Y Dios estará complacido por esas personas que han accedido a hacer ofrendas por todas esas personas para ayudar a los hermanos y hermanas que están fuera y para esta misión mundial. Los misioneros y sus familias que están viviendo en lugares en el que la vida es difícil, que se ofrecen voluntariamente para salir y evangelizar a esas áreas difíciles en el extranjero. Por lo que lo están haciendo muy maravillosamente todos. Creo que Dios nos ha confiado la última misión mundial. Nosotros somos los últimos corredores en esta misión mundial. En Hechos 2, ¿cuántas personas se sacrificaron de la iglesia primitiva, apóstoles y profetas, que recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés para predicar el Evangelio hasta la muerte? Entonces el Evangelio se difundió al mundo en poco tiempo. Ahora nosotros deberíamos de hacerlo, como los primeros miembros de la iglesia primitiva en estos últimos días. ¿No deberíamos de terminar bien al final? Si se ha comenzado así de bien, nosotros no podemos terminar mal. Nosotros tenemos que hacerlo, tenemos que pelear las buenas batallas, como hicieron los miembros de la iglesia primitiva, nosotros también, los hermanos de la iglesia primitiva. Nosotros también tenemos que batallar las buenas batallas. Cuando salgo y lucho con la sangre de otros soldados, ¿cómo yo puedo descansar? ¿Cómo yo puedo descansar en un lugar cómodo? Hay personas que mueren mientras luchan, mientras sangran en el campo de la batalla, y yo estar cómodo, no puedo estar así. ¿Ustedes saben que no evangelizar es pecado? Si leemos en 1 Corintios 9:16, pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el Evangelio.
¡Ay de mí si no anunciar el Evangelio! Así dijo el apóstol Pablo. Es decir, que se enfadaría consigo mismo, ¿no? Como está escrito en Santiago 4:17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Dónde está el mejor bien en el mundo, ¿no? De predicar el Evangelio y salvar las almas de las personas. La gente del mundo es pecadora cuando se trata de hacer cosas malas, pero nosotros es pecado. Para nosotros es pecado no hacer cosas buenas. No predicar el Evangelio es el mayor pecado para nosotros. Incluso si no lo hago, tengo que hacerlo. Vayan ante el Señor y digan esas palabras, a ver si van a poder. Si vemos en Proverbios 24, 11, 12, libra a los que son llevados a la muerte, salva a los que están en peligro de muerte, no dejes a las personas que se vayan al infierno. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Que mientes bien por diciendo ciertamente no lo supimos. ¿Cómo puedes decir eso? Que no tiene nada que ver contigo. ¿Cómo puedes decir eso? Y Dios, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? Es decir, Dios va a juzgar. ¿Qué va a juzgar? El pecado por no haber predicado la palabra. Durante la guerra, que algunas personas se están desangrando y luchan hasta la muerte. Pero el soldado que huye porque tiene miedo de morir, ¿ustedes que directamente lo matan? ¿Que vas a huir? A quien nosotros no huyimos. Hay personas que mueren por enfermedades agonizantes, pero si saben que si tienes ese fármaco que te puede salvar, ¿no? Pero otra persona, ¿no? Que no se acerca ni siquiera le da esa medicina y deja que esa persona se muera. Eso no, conscientemente no es pecado. Una persona que se está muriendo en el agua, se está ahogando, si solo le alzas la mano lo puedes salvar. Y por estar ocupado dices, estoy ocupado, no puedo. ¿No te convertirías en asesino? ¿Por haber muerto cómplice de asesinato? Una persona que ha tenido un accidente de coche, que se está muriendo en la carretera, ¿lo vas a dejar morir así sin más? ¿No le comprarías un pedazo de pan a una persona que se está muriendo de hambre al lado tuya? Eso es bueno. Es un problema de conciencia. Si yo ayudo un poco, puedo salvar esa alma. Pero si dejo que alguien, no pueda recibir la salvación porque yo he sido perezoso y he vivido a mi conveniencia y que se vaya al infierno, ¿eso no es pecado? ¿Cómo eso no puede ser un pecado? Pregúntale a Dios y ore si está bien. Incluso si hasta ahora no lo hemos hecho, tenemos que hacerlo desde este nuevo año hasta el final. Si vemos en Ezequiel 3:17, Dios le dice a Ezequiel: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandará de tu mano. Es decir, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, no, el impío morirá por su maldad, pero de su sangre demandaré tu mano. Es decir, les hablarás pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar. La responsabilidad es de la persona que crea o no quiera creer, pero el deber nuestro es predicar el Evangelio. Deben de saber que es pecado no evangelizar. Debido a este coronavirus, no se ve el final. Hay mucha gente que se está muriendo. Y están deseando de que aparezca ya la vacuna. Y como se esperaba, ¿no? La vacuna que pueda salvar a todas las personas, o que pueda haber otra enfermedad más aterradora que el corona. Dios nos recuerda que aquí en esta tierra no hay verdadera esperanza y no hay verdadera vida en esta tierra. Nosotros no tenemos una vacuna que pueda resolver este problema,
pero tenemos una vacuna para el Evangelio que salva a las almas que van al infierno. Y ya nos se ha dado ya. Nosotros recibimos la vacuna y ya está todo resuelto por completo por nuestra parte. ¿No deberíamos nosotros de compartir el poder de este Evangelio para que las almas que están yendo al infierno puedan ser salvadas? Es una vacuna de vida eterna que puede salvar a esas almas que están siendo destruidas. Y porque los que creen no volverán a morir. Ahora, hay cosas que debemos de hacer nosotros para las misiones mundiales. Y les voy a hablar de algunas cosas. Primero, los santos salvos deben de esforzarse por mantener la unidad del Espíritu y estar unidos en la verdadera comunión. ¿Por qué? Porque solo no puede hacerlo. Según las palabras de Efesios 3:20, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. El poder que actúa en nosotros. Si tú dispersas el fuego de carbón ardiente, se apaga. Al igual que si recogiese ese carbón que se ha apagado y los reúnes, ¿no?, y se enciende de nuevo ese fuego, Dios obra a través de nosotros, a través de la multitud. Yo solo no puedo, pero nosotros sí. ¿No es así? Todos. Nosotros, aunque seamos salvos. Hay cosas que individualmente pueden hacer bien, hay cosas que no pueden hacer bien. Cuando vi los escritos por una persona, ¿no?, era la experiencia de esa persona, se casó y había vivido con su esposa y no había muchos rincones en el que encajaban en esa relación. El hombre era diestro y la esposa era zurda. Cuando ponen la sopa, los zurdos siempre la ponen en la izquierda y luego el plato en la derecha, ¿no? Se despierta temprano en la mañana, pero su esposa no duerme hasta las altas horas de la noche y se va a dormir por la mañana. Él tiene una personalidad que organiza todo de manera ordenada, pero su esposa simplemente camina pisando, incluso está distraída, que no hay rincón que pegue con él. Y entonces, viendo esto, reflexionando, lloró a Dios, ¿no? Y Dios le dijo, por eso te he puesto yo a esa esposa, a ti, para que tú hagas lo que no sabe hacer tu esposa, y ese es tu don. Y él se dio cuenta de eso, ¿no? Y yo cuando escuché esto de esta persona dije, es verdad, tiene razón. Dentro, en la casa, en la iglesia, hay cosas que podemos hacer y hay cosas que no sabemos hacer. Si la otra persona no lo puede hacer, entonces, y yo puedo hacerlo, entonces lo hago yo. No hace falta culpar. Si alguna persona no sabe hacerlo, en vez de juzgar, lo haces tú, ¿no? Para eso estás. Es decir, si culpas y juzgas a una persona porque no sabes hacer eso, entonces los corazones van a estar unidos en algún momento. Una cosa que hace la boca, la mano no lo puede hacer. Una cosa que hace la mano, el pie no lo puede hacer. Como están juntos, están los miembros unidos cada uno, entonces por eso funcionan en uno. Por eso se necesitan los miembros. Y entonces, porque corazones y nuestras mentes deben estar divididas. Jesús es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si separamos alguno de los... aunque quiten un dedo de nuestro cuerpo, ya realmente nuestro cuerpo no es nada. Es valioso, porque nosotros tenemos que estar adheridos. Se dice que un automóvil se convierte en un automóvil porque se ensamblan unas 30.000 piezas. Si se separan las piezas por separado, entonces ¿dónde va a usar? Sin embargo, así como un automóvil que es recién nuevo puede funcionar cuando las partes están ensambladas en su lugar, el Señor nos usa cuando nosotros estamos dentro de esa unidad del Espíritu Santo. Dentro de esa reunión, dentro de esa multitud, y tienes que estar dentro de allí. Por eso, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y si vemos en Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor
¿no? Y el Señor añadía cada día a la iglesia, ¿no? Los que habían de ser salvos, ¿no? Cuando nosotros nos unimos, cuando nos reunimos, muchas almas, es decir, y el Señor añade cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Cuando nos unimos, vivimos, yo vivo y muchas almas viven. Si nos separamos, yo moriré y la persona salva nunca irá al infierno, pero la vida en fe sería en ese momento un fracaso, ¿verdad? ¿Qué haces por tu cuenta? Yo vivo, otras almas viven, y si lo hago, mi vida está muerta y otras almas mueren. Debemos estar unidos como uno. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Estar en el Señor significa que hay que ser uno en el Señor. Después de recibir la salvación, ya no estamos solos. Somos miembros del cuerpo del Señor. Jesús es la cabeza. Y dentro de este cuerpo hay poder. ¿Por qué? Tenemos que hacer la voluntad de la cabeza en este cuerpo. Y si permanecemos en él, el Señor nos usa y nos da frutos juntamente. Crecemos juntamente. Y el fruto cada vez se va creciendo a medida que crece. Y para que la obra del Evangelio tenga lugar, deben aparecer muchos obreros fieles. Jesús dijo en San Mateo 9, 37, 38, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de las mies que envíe obreros a sus mies. Hay que salir muchos, tienen que haber muchos obreros fieles y leales. Por eso en 2 Timoteo 2:2, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros estamos predicando el Evangelio en Corea y en todo el mundo. Todos los hermanos y hermanas, ¿no? Es decir, el Señor ha construido a muchos obreros fieles y leales. Y Él ha enviado a muchos obreros fieles y leales. Si vemos en Hechos 15:25, nuestros amados Bernabé y Pablo, hombres que han expuesto su vida por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hay muchas expresiones así. Ellos también no escatimaron su vida, Bernabé y Pablo, para predicar la vida del Señor Jesucristo. Si vemos en Apocalipsis 12, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Los que luchan por el Evangelio no escatiman su vida. Y nuevamente necesitamos muchas oraciones de los santos para difundir el Evangelio. Entonces en Efesios 6:19 el apóstol Pablo, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, cómo debo hablar. Orando también al mismo tiempo, ¿no? Como está escrito en Colosenses capítulo 4, versículo 3. Orando también, diciendo a la iglesia de Colosenses, ¿no? Orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Por eso nosotros debemos de orar fervientemente por la iglesia, por los misioneros, por todos aquellos que están predicando la palabra. Tenemos que orar fervientemente por ellos, porque Dios obra a través de todas estas cosas. Y para que el Evangelio se difunda más activamente por el mundo, es necesaria la vida santa y buena de todos los santos y buenas obras. Entonces, si vemos en San Mateo 5:16, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Nosotros debemos de mostrar nuestras buenas obras como hijos de Dios. Entonces, cuando vean vuestras buenas obras y glorifican a vuestro Padre que está en los cielos, ¿no? Estas personas
dicen que estas personas son verdaderos hijos de Dios. ¿Qué significa que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos? Significa que reciban la salvación a través de nosotros, ¿no? No importa lo bien que predicamos el Evangelio, los que no creen no quieren. ¿Cómo vive esa persona? Tenemos que verlos con los ojos bien abiertos, ¿no? Aunque les digas buenas palabras y su conducta de la persona salva es incorrecta, entonces la persona que está viendo, observando a esa persona salva dice, qué mentiroso es, vive bien, ¿no? ¿Qué dice la palabra? Porque el reino de Dios no consiste en palabras sino en poder, ¿no? ¿Qué significa esta palabra? Que el poder de Dios se revela a través de las personas obedientes. Cualquiera que no obedezca, no importa lo bien que hable, es como el sonido de golpear una lata, es en vano lo que dice toda esa persona. Ahora, es por eso que la vida obediente, las buenas obras de los cristianos, es decir, el Señor obra a través de los salvos para salvar a otros, y también el servicio, el material, el sacrificio de nuestros santos, eso es absolutamente necesario. Por eso no dijo en San Lucas 16:9, ganad amigos por medios de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Significa que con el material que tenemos nosotros tenemos que hacer amigos para que estén estas personas en la morada eterna con nosotros. Jesús dio su vida para hacerse amigo nuestro. Nadie tiene mayor amor que que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos y si hacéis lo que yo si hacéis lo que yo os mando, ¿no? ¿No sería un desperdicio para nosotros haber sacrificado nuestro tiempo material y todo para hacer amigos eternos? Es para hacer amigos. En Proverbios 19:6, muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del hombre que da, ¿no? Hay que dar, no aferrarse a ella. Hay muchos que le piden gracia a esa persona. Tenemos que muchos buscan el favor del generoso y cada uno es amigo del da. Nosotros tenemos que ser las personas que da. En 1 Corintios 10:33, como también yo en todas las cosas agrado a todos, como dijo el apóstol Pablo, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. No buscar el propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Si necesitas tu tiempo, tu material, tu libertad, cuando sacrificas tu felicidad por otras personas y para que puedan recibir la salvación, ¿verdad? Para que puedan recibir la salvación, esto no funciona por sí solo. Hay que sacrificarse, hay que morir como un grano de trigo. Autosacrificio, el alma y la vida que se nos ha dado, el tiempo que se me ha dado, el material que se me ha dado, pertenece a Dios. Es mío esto. La cosa es de Dios, entonces hay que dedicarlo a Dios. ¿Vamos a usar lo que Dios nos ha dado a nosotros? ¿Vamos a dedicarlo como nosotros queramos? Algo que los cristianos realmente no necesitan, algo de poco valor si desperdicia su riqueza, su material en eso. Es un pecado, realmente, porque está robando a Dios. Y ustedes saben, y eso también es pecado. Las cosas de Dios deben de usarse de la manera más preciosa para Dios, para el propósito. Los cristianos tienen que pensar más en la iglesia, más que su propia familia. Hace mucho tiempo, yo conozco de una iglesia de Corea. Al principio había muchos jóvenes, eran todos gente que trabajaba y alquilaban un lugar de reunión para reunirse. En ese momento todas las iglesias tenían dificultades, pero cuando yo fui a ese lugar, ¿no? Habían llevado todo el aire acondicionado y todo lo que necesitaban de sus casas, de sus propias casas, porque a la hora de escuchar la palabra, las personas nuevas no pueden sentirse incómodas. Todo lo que no estaba en su casa, estaba todo en la iglesia. Y entonces, ellos evangelizaron y se cumplió la promesa, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas os serán añadidas. Y esas personas también en sus casas individualmente, su trabajo, todo mejoraron, y es verdad, y yo lo vi. Pensaron más en la iglesia que en su propia casa, pensando en las misiones mundiales más que en su propia iglesia, más en la misión mundial que en su propia iglesia.
que gaste la iglesia mucho dinero para decorarla bien, pero las misiones solo un poquito. Pero ahora nuestra iglesia no lo hace así. Cuando vemos todas las iglesias que tienen iglesias en el extranjero, ¿no?, que están relacionadas, lo hacen muy bien y tienen que hacerlo mejor, no escatimen. Nosotros debemos de usar lo menos posible para nosotros y para la misión mundial. Para nuestras iglesias tenemos que usarlo todo lo que podamos. Por eso, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Mas buscad primeramente. ¿Dónde está? Lo primero, en predicar el Evangelio, este año. La misión de la evangelización mundial, movilización total. Estamos en una gran exposición ahora. En una guerra, algunos resultan heridos, hay muchas personas que mueren durante la guerra. Para el Evangelio también habrán personas que morirán por el Evangelio. Ahora, nosotros tenemos que ser leales hasta la muerte por el Evangelio. Por eso, debemos de completar todas esas obras santas que Dios nos ha confiado en estos últimos tiempos. Como dijo el apóstol Pablo en el final, ¿no? He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Estos soldados, ¿no?, los soldados que asumen una misión especial, ¿no?, y van a estallar, por ejemplo, bases de misiles en territorios enemigos. A mí me gustan mucho esas películas. Saltando, ¿no?, al campamento enemigo, colocando una bomba y explota todo al final, y juntamente se muere la persona, y orgulloso de haber cumplido su trabajo, y muere. Y la figura cristiana debe de ser así, y es cierto, al final, ¿verdad? En los finales, en los tiempos finales, porque el Señor nos devolverá la gloria eterna. Y no hay gloria más asombrosa que esa. Somos los últimos corredores, por lo que nuestra vida nunca puede terminar en vano. Tienen que vivir pensando de que este año nuevo es el último, porque es posible que ya no vuelva a tener otra oportunidad de nuevo. Entonces hay que trabajar duramente para la misión de la evangelización mundial. Tenemos que movernos todos y tenemos que salvar a todas las almas sin perder a ninguna. Tenemos que esforzarnos lo máximo, ¿vale? Vamos a terminar con una oración. Dios Padre, que eres santo y misericordioso, antes de que venga tu juicio y tu ira en los últimos tiempos, antes de que termine la historia de este mundo, Señor, tú nos salvaste. Señor, te lo agradecemos. Y ahora, nosotros, Señor, te agradecemos por hacernos permanecer dentro de tu cuerpo, de la iglesia, Señor. Y ahora que estamos predicando el Evangelio, esta gran misión que tú nos has encomendado, Señor, te lo agradecemos. Señor, también te pedimos de que nos llenes con más fuerza, con más valor, con más poder, para que podamos llevar a cabo esta gran misión de la evangelización mundial hasta el final, Señor. Te pedimos de que nos sustentes y que nos uses como tú quieras, Señor. No solo en el país de Corea, sino en todos los países del mundo, Señor, para que se establezcan más iglesias, para que haya más obra de salvación, Señor. Te podemos, Señor, que seamos personas. Señor, te pedimos de que formes personas que sean leales y fieles hasta la muerte, que no escatimen su propia vida para que puedan predicar el Evangelio hasta el final, Señor. Te pedimos de que nos uses y que formes a estas personas. Señor, en estos últimos tiempos te pedimos de que seamos personas dignas, que vivamos dignamente por ti, Señor. Hemos orado en el nombre de Jesucristo. Amén.